gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Amados hermanos, qué satisfacción servirle al Señor. En este tiempo quiero hablarles de un tema muy importante, que cada uno de nosotros debemos aceptar nuestra asignación. Me baso en el texto bíblico en 1 Corintios 3, 5 al 6. Dice la palabra de Dios: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento le ha dado Dios. Querido hermano y hermana, Dios nos diseñó para que hagamos una diferencia con nuestra vida. Fuimos creados para añadir vida, mi hermano, para añadir vida en esta tierra. Cada día aprovechamos los recursos de ella, ¿verdad? Comemos, respiramos, ocupamos un espacio en este mundo, pero el Señor quiere que también demos algo a cambio. Todos somos creados con un propósito. Nadie es casualidad. La Biblia nos dice en Efesios 2:10, en la Nueva Traducción Viviente, me agrada esta Biblia, dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparaba para nosotros tiempo atrás. Sin duda alguna fuimos creados con el propósito de servir a Dios. La Biblia nos da detalles y hoy lo vamos a ver. Esos detalles. Número 1, fuiste creado para servirle a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, debemos entender que cuando servimos a otra persona, esa acción nos lleva a servirle a Dios. ¿Por qué? Porque para eso fuimos llamados, a cumplir una asignación especial. Mire lo que dice en Jeremías 1:5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Dios nos está dando algo importante. Somos para Él. Venimos de Él y tenemos que ser para Él. Segundo punto nos dice: fuiste salvo para servir a Dios. Fuiste salvo para servir a Dios. 1 Corintios 6:20 nos dice: porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. En el reino de Dios tienes un lugar, un propósito, un rol, una función que desempeñar. Esta le da a tu vida un gran valor significativo. Nuestra salvación costó, querido hermano. La misma sangre de Jesús nos costó. A Él le debemos nuestras vidas y agradecidos
le servimos con gozo y una profunda gratitud. Hermano, honremos a Dios. Llevamos la marca de Jesús por donde vayamos. Sin duda habrá problemas, sí. Nadie ha dicho que no. Por eso no nos puede detener. Eso no nos puede detener. El hecho de haber marcado nuestro destino en la cruz del Calvario es más que suficiente para demostrarle al mundo, la acción maravillosa de su salvación. El agradecimiento se ha reflejado en nuestras acciones, para contagiar a los demás a venir a sus pies y experimentar la más preciada libertad de su salvación. El siguiente punto nos dice: fuiste llamado para servir a Dios. Mire, querido hermano, la Biblia nos dice en 1 Corintios 12, 27, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Yo creo y estoy completamente seguro que Dios nos ha llamado a servirle a Él a tiempo completo. Nada a medias, definitivamente nada. Considerando siempre que la labor secular en la tierra sí ocupa tiempo. Pero terminemos ese tiempo completo sirviéndole a Dios. En Mateo 20, 28 nos habla el Señor: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida de rescate por ellos. ¿Qué nos quiere decir el Señor a través de su palabra? Para los cristianos, el servicio no es opcional, sino que debe ser algo arraigado en nuestro corazón para no medir el tiempo, porque es el corazón de la vida cristiana. Querido y amado hermano, Jesús enseña que la madurez espiritual es para ponerla en práctica. Maduramos para dar. No es suficiente seguir aprendiendo más y conformarnos a que de tanto saber llegue nuestro corazón a endurecerse. La palabra de Dios dice que la letra mata. La letra sin acción endurece nuestro corazón. Se viene a oxidarse por falta de acción, de servicio al Señor. Esta práctica es la evidencia de cuánto creemos, querido hermano. Una frase hermosa que me impresionó cuando estuve leyendo un libro. Dice: una impresión sin expresión es causa de depresión. Una impresión sin sentido me trae desánimo, me trae desilusión, me trae cansancio. El estudio sin servicio conlleva a un estancamiento espiritual. Mire, hermano, yo he visto muchos cristianos que saben de la A a la Z, pero sus acciones dejan mucho que desear. Por eso nosotros debemos entender y considerar en nuestro corazón que la acción es el fruto de lo que voy aprendiendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que me enseña? Servir. Servirle a mi Señor. Y todo conlleva de la mano con nuestro prójimo. Un ejemplo real es comparar en nuestras vidas cómo el mar Galilea, escuche bien la historia que habla en la palabra. El mar Galilea era un lago lleno de vida, que recibía agua, pero también daba porque era rica esa laguna. Pero todo lo contrario, en el mar Muerto no tiene salida de agua, es estancada. Por eso dice la palabra que demos por gracia lo que recibimos por gracia.
Y cuando no damos, nos estancamos. Y cuando una agua esté estancada, comienza a oler mal. Porque se pudre las cosas que tiene, porque no corre, no hay corriente. Así es nuestra vida también. Si tú has recibido el maná del cielo, no lo dejes que se pudre porque da mal olor en nuestras vidas. Yo creo que la experiencia de servir es un grado en la vida y puede ser un termómetro que mide cuánto te ejercita los músculos espirituales. Si tú te ejercitas, si tú accionas, te mueves más, tus músculos crecen. Hermano, el servicio es lo opuesto a nuestra inclinación natural, a nuestros deseos de la carne. La mayoría de tiempo nos interesamos más en que nos sirvan en vez de servir. Y se escuchan comentarios como estos: y estoy buscando una iglesia que supla mis necesidades y me sea de bendición. Cuando tenemos que decir, busco un lugar para servir y yo sea de bendición en eso. Mientras más sepamos del Señor, mayor interés tiene que existir en nuestro corazón para servirle a Dios. Querido hermano, querida hermana, solo estamos vivos cuando ayudamos a otros. Si no servimos a otros, solo existimos. Y me da lo mismo que sea de día o de noche. Alguien decía, vivo porque el aire es gratis. No me esfuerzo, no me sacrifico, no hago nada. Amado hermano, Dios quiere usarnos, a amar a otros y servirlo. Él quiere trabajar a través de nuestras vidas. No importa cuánto tiempo viviste, sino cómo lo has vivido. Muchas veces he tenido que decir, ya no puedo decir cuántos años tengo, sino cuántos años me quedan, Señor. ¿Qué tiempo me queda en esta tierra? ¿Para qué es el propósito el cual me extiende la vida? Y tengo que hoy ya no caminar, sino correr, estirando su reino, extendiendo su reino, predicando la palabra en todo tiempo. Los cristianos maduros dejan las excusas a un lado para servirle al Señor y decirle, heme aquí, Señor, ¿a dónde iré? Mira a Dios cuando nos ha probado. Mira cuando a mí, el Señor, por muchos años pasé sirviendo en la iglesia, en lo cerquita, en el terreno cercano, a los siervos, pasé barriendo, pasé limpiando los baños y me acostumbré solo a eso. Pero cuando llegó un momento donde el Señor me probó cuánto le amaba y me dijo, ¿sabes qué? He preparado y ahora sí quiero que vayas a las naciones. Quiero que vayas a las familias. Quiero que vayas a las personas que necesitan y te llevo fuera de esta ciudad que te vio nacer. Indudablemente, comencé a cuestionar, pero terminé aceptando la madurez espiritual, donde le dijo el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Por 3 veces. Hasta yo creo que Pedro se levantó su carácter y dijo, sabes bien, Señor, que sí te amo. Muy bien, así con la fuerza que me respondes, hoy quiero que me responda con las acciones. Apacienta mis ovejas. Es un mandato que debemos cumplir todos. Los cristianos maduros no estamos ya para poner excusas. Si el Señor nos ordena, debemos estar dispuestos a servirle al Señor y a servirle al prójimo.
Tú lo único que tienes que hacer es pedir discernimiento al Señor, la sabiduría de Él, y seguir adelante. Dios nos llamó con estos propósitos. Y hoy, una vez más, el Señor nos habla a través de este mensaje, de esta enseñanza, de este sermón, como tú lo puedas entender, que estamos creados con un propósito, que debemos aceptar su asignación. Él nos marcó, Él nos señaló, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Le estás poniendo en práctica, hermano? Todo lo que has aprendido, ¿lo estás desarrollando? Es la pregunta. Por eso en esta mañana hemos hablado de 4 detalles muy importantes. Fuiste creado para servir a Dios. Siempre que sirves a otro, estás sirviendo a Dios. ¡Qué precioso! Fuiste puesto en este planeta para cumplir una asignación especial. Número 2, fuiste salvo para servir a Dios. En el reino de Dios tiene un lugar, un propósito, un rol, una función a desempeñar, querido hermano. Esto le da a tu vida un gran significado y valor. Tu salvación costó la misma sangre de Jesús. Pues por eso debemos servirle con gozo y alegría y una profunda gratitud al Señor. Número 3, también fuiste llamado para servir a Dios. Cualquiera que sea tu trabajo, querido hermano, cualquiera que sea tu carrera, estás llamado al servicio a Dios. Nada más es un camuflaje donde estás. Si tienes una profesión, si tienes una preparación o te estás preparando en la universidad, estás con un propósito, una función a desempeñar. Debes servirle con gozo al Señor. Estamos llamados para servir a Dios. También nos habla que se te manda servir a Dios. Esa es una orden, mi querido hermano. Por eso habla la palabra que nos enseña Jesús, que vino a servir y no a ser servido. Él vino a dar. Por eso un cristiano, el servicio a Dios no es opcional, sino algo que debe estar en nosotros. Algo que debe complementar, algo que debe fluir de todo lo que ha hecho Dios en nosotros. Acuérdate, ¿en qué circunstancias llegaste al Señor? Tú y yo, ¿en qué circunstancias llegamos al Señor? Por eso nos queda una gran reflexión en esta mañana. Que dejemos las excusas para servirle al Señor. Que no cuestionemos. Una vez más, reflexionemos, queridos hermanos. El servicio no es opcional. Y debo hacerte una pregunta. Una pregunta a nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer para servirle a Dios? O reflexionar y preguntarme, ¿qué está impidiendo aceptar el llamado de Dios para servir? Hermanos, si has pasado 30, 40, 15, 10, 5 años, 2, 1, qué sé yo. Reflexiona, hermano. Dios te llama con un propósito. ¿Y cuál es? Servirle a Dios. Que tu vida esté ocupada enteramente al servicio de nuestro amado Redentor. Hoy es cuando el Señor te llama la atención y te dice, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Lo vives o no existes? Si eres como el mar de Galilea o eres como el mar muerto.
queda en tu corazón. Que Dios añada bendición en tu vida. En esta mañana te deseo lo mejor. Que todo este tiempo hagas lo mejor para Dios. Y que todo lo que hagas, Dios hace memoria y Él te recompensará. Tenemos que seguir adelante. Dios nos está hablando en estos tiempos tan difíciles y fuertes. Pero estoy seguro que si ponemos la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, entonces sí, seremos más que vencedores. Te deseo, mi amado y querido hermano, un lindo día de bendiciones, que Él te sorprenda, aún te bendiga con lo que ni le has pedido, ni has pensado, ni ha bajado al corazón del hombre. Siempre te decimos que Casa de Vida somos la iglesia. Dios te bendiga. Que en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas.